de las reglas, a ver, hagamos un resumen, ¿cierto? Un resumencito, porque la regla es enorme, ¿cierto? Pero hagamos un resumencito, a ver, ¿tienen algo más o menos como para decir de la regla de San Benito? ¿Sí? Bueno, sí hay 8 puntos, ¿no? Principales. Ya. Voy a A ver, leer. vamos tocando punto por O punto, al hay- menos o- rápidamente, ¿ya? Y ustedes, en tal ya. caso, vamos charlando, comentando esas cosas, ¿sí? El primer punto es, la primera virtud que necesita un religioso después de la caridad es la humildad. Ok, básico, básico para todo monje y después para todo ciudadano, escúcheme, ¿eh? O sea, el monje no puede, o sea, el religioso, el monje, el que se dedica a esta vida virtuosa, a esta vida de monacato, de soledad, pero también de comunidad de virtuosos, en principio, es alguien que tiene que tener un grado bien, o sea, tiene que tener mucha humildad, tiene que haber crecido en la humildad. Y aquí San Benito habla de los grados de la humildad, ¿ya? Entonces, porque la humildad hace que la persona se aleje de la soberbia, se aleje del orgullo, se aleje. ¿Se acuerdan de que les dije yo? En Subiaco, la primera cosa que trabaja él es evitar ser el centro de las cosas. O sea, la autorreferencialidad, el egoísmo, ¿no? El ponerse él mismo como por encima de Dios. Todo tienen que darme, todo tiene que ser, Dios me tiene que dar todo a mí. Y es al revés, es ponerse al servicio de Dios. Incluso el alejamiento de su nodriza por el milagro del jarrón, ¿no? Claro, Que va a claro, por alejarse de la supuesto. ciudad. Sí, entonces, o sea, el desprendimiento de las cosas, el acercamiento solamente a Dios, el descubrirse uno mismo. Él dice, por ejemplo, el primer grado de la humildad, que eso nos tendría que servir a todos nosotros, el primer grado de la humildad es el reconocimiento de nuestros propios pecados. Cuando una persona no reconoce sus pecados, o sea, ahí hay soberbia, ahí hay orgullo, ahí hay todo eso. Eso nos sirve, ¿cómo nos sirve a nosotros, no? ¿Cómo nos sirve hoy día a nosotros? Que muchas veces hay gente que dice solamente, no, yo no robo ni mato, no tengo más pecados que esos. O sea, y como no robo ni mato, soy impecable, ¿no? Hay gran soberbia, hay gran orgullo, porque no se escruta, no se investiga, ¿no? No se No se conoce. profundiza como tiene que profundizarse uno en la propia vida espiritual. Cuántas miserias, cuántas cosas tenemos y vamos cargando en nuestra vida, pero que las camuflamos, las revestimos, las tapamos y presentamos una careta que no es. Bueno, la humildad para el monje, pero también, le soy sincero, para todo ciudadano, para todo cristiano. La humildad es básica. Es básica ¿cómo se llama? Para el Sí. trato común, para el trato, ¿no? social. Porque una persona agrandada, una persona soberbia, una persona orgullosa, qué difícil que es al trato, ¿no? O sea, cuando uno ve, a mí una vez me dijeron, ¿no? Cuando tú ves una persona muy hinchada, ten mucho cuidado porque en algún momento una aguja lo va a pinchar, ¿no? Y va a sonar. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? La humildad es muy importante en nuestra vida, no solamente en la vida del monje, pero miren ustedes cómo apunta, ¿no? ¿A dónde apunta San Benito? A la humildad. Pero esa humildad no es un acto interno, ensimismado de uno, en donde uno quiere bajarse, sino es un acto en donde uno se ve en relación con Dios. Por tanto, de aquí podemos decir una cosa más. San Benito, el primer puntal que pone para sus sociedades monacales, y por tanto primer puntal también para nuestras sociedades que hoy día están tan sin brújula, tan desordenadas, tan desorganizadas, tan vueltas, digamos, tan puestas de cabeza, es la relación con Dios. Si en nuestras sociedades sacamos a Dios, si Dios no está en nuestras sociedades, el hombre hace de su vida un desmadre. Entonces el monje, que es el primero que tiene que tener a Dios, por eso busca la humildad, porque la humildad no se puede buscar sin Dios. No se puede encontrar la humildad si no lo encontramos a Dios. Y sin humildad no se encuentra a Dios, ¿no? Porque, o sea, si intentamos, como usted dice, enmascarar o maquillar, o sea, no va, un sacerdote, un monje no va a tener pues vida, no va a crecer en la vida espiritual y creo que se va a sentir muy frustrado, Sí, ¿no? sí, 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 así es, así es. Muy bien, se nos ha acabado nuestra segunda parte de la. Tiene que haber una tercera. Tenemos que hacer Una una tercera tercera porque entrega, estamos, ¿No? estamos Sí, en la primera parte de la regla de San sí, Benito y la nos verdad. faltan 7 Un montón puntitos. de Igual puntos. vamos a tratar de resumirlos, ¿ya? Bien, así Sí. que nos encontramos para la tercera parte. Tercera y última parte de nuestras conversaciones de santo, tocando hoy día a San Benito de Nurcia, el gran San Benito.
Vamos entonces a terminar de ver un poco lo de la regla. No vamos a demorarnos mucho, pero vamos a tratar de verlo someramente para después ver otros puntitos más que me parecen importantes y que la gente tiene que conocer. Bien, entonces habíamos hablado de la humildad del religioso, ¿cierto? Bueno, y habíamos nosotros proyectado que esa humildad no solamente tiene que tener el religioso, sino todo cristiano, ¿sí? Es básico no solamente para vivir vida espiritual, para vivir en la caridad, sino también es básico para nuestra propia relación con el prójimo, ¿no? Una familia que tiene gente orgullosa, gente soberbia, un trabajo que tienes una persona soberbia, es insoportable vivir con una persona así, porque se cree más que los demás, porque pisotea a los demás, porque bueno, entonces, ok, listo. Siguiente puntito en resumen, ¿cierto? A ver, ¿qué podemos decir? La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Bien, a ver, acá varias cosas bien concretas, ¿no? Pero yo apunto a una cosa más importante que es justamente el monje está para la gloria de Dios y para dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios, para lo sagrado. Entonces, otro elemento importantísimo, no solamente para el monje, sino para todos los cristianos, para todos los ciudadanos, para todo hombre de buena voluntad. Nosotros estamos puestos en esta tierra para alabar y engrandecer el nombre de Dios. O sea, podemos tener trabajos, estudios, profesiones, proyectos, todo lo que sea, pero todo eso, en alguien que realmente entiende la vida, todo eso tiene que tender hacia la alabanza y gloria de Dios. Y nada más. O sea que aquí es poner las cosas como están. Imagínense si en nuestro mundo, si nuestra sociedad en la que vivimos, todos nosotros nos comprometiéramos a darle gloria a Dios con nuestra vida. No habrían robos, no habría corrupción, no habría gente mezquina, habría delicadeza en la vida social, habría respeto, habría orden, porque todos queremos hacer las cosas para la gloria de Dios. Imaginen, o sea, una belleza es esto que dice San Benito. Bien. Pero, a ver, vamos más concreto. Y porque también en esto yo quisiera tocar, hablamos un poquito antes de iniciar esta parte del programa, de que hay que sacar conclusiones bien claras en nuestra vida y en nuestra vida litúrgica, en la vida de la iglesia hoy día. Porque hay gente que entra a la iglesia como si entrara al mall, como si entrara al mercado, como si entrara, no sé, a una discoteca. Hablan, se gritan, no sé, aplauden, vociferan, ¿no? Entonces, bueno. Llamadas. Bueno, entonces miren, la casa de Dios es para rezar. Y no O sea, para charlar. Tú entras a la iglesia, corre a rezar. No quieres rezar, sal de la iglesia, pues. ¿Ok? Porque ahí en la iglesia, en la casa de Dios, tú te dedicas a las cosas de Dios. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Miren qué bonito y qué bonito también para la gente. O sea, no solamente para los religiosos, sino también para la gente común. Las personas que entran a la iglesia tienen que entrar con este sentido claro, ¿no? Entramos a la casa de Dios, entramos con un espíritu de adoración, con un espíritu de recogimiento, de humildad y también un espíritu de fe para vivir los misterios de Dios, ¿no? Muy bien, sigamos, no nos retrasemos más. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. Bueno, para los monjes, por supuesto, o sea, el superior no es superior. O sea, a ver, quiero decir, no es más que los otros. ¿Se entiende? Es un hermano más. Pero no es cualquier hermano, sino que se comporta como padre. Lo han elegido, lo han puesto como si fuera un padre. Ahora, hay situaciones en donde hay una jerarquía en una sociedad, por ejemplo, en una familia. Los papás son los papás y tienen que portarse como papás. Hoy día, por muchas situaciones, hay papás que se comportan como hermanos, no como papás, como cómplices de los hijos, ¿no? No solamente les consiente, sino que les promueve las malcriadeces. Y tienen que portarse como papás, no como hermanos, no como cómplices de los hijos. Y en una sociedad, en una industria, en un comercio, en una empresa, el que se hace cargo de la empresa no es un gamonal, no es un capataz, no. Tiene que comportarse, miren si nuestras empresas, si las fábricas tuvieran a estos empresarios que se comportaran realmente como padres bondadosos de las personas que trabajan allí. O incluso se aplica en la docencia, ¿no? Por supuesto. El profesor,
no puede ser alguien que trate con la punta del zapato a los alumnos. Los está formando, los está educando. Entonces, bueno, realmente, bueno, por eso, pero para eso, ¿qué se necesita? Caridad y humildad. Y humildad, ¿no? Bien, sigamos un poco más. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Tal cual. Bueno, eso también en el caso de aquellos que tienen a cargo, ¿no?, las funciones de gobernar determinadas cosas, ¿no? A veces hay gerentes, hay administradores que trabajan en las empresas y que tratan horrible a los empleados, como si fueran sus esclavos, como si fueran... Y después, ni siquiera estoy hablando de los que caen en pecado, no pagando lo que corresponde digamos, a sus empleados, ¿no? O no dando lo que corresponde, o trabajando en negro, o cosas así. O sea, eso ya es pecado. Pero miren inclusive aquí, ¿no? No, porque no hay que humillar a nadie. O sea, si el Señor nos ha mostrado que se ha hecho humilde y lo humillaron, y Él está del lado de los humillados, no del lado de los que humillan. Entonces, en esto es importante, ¿no? En la vida, bueno, ahora imagínense una sociedad que se va fundamentando en estos puntos. Otra sería la historia. Ok, bueno, pero sepan que esa sociedad existió. En el mundo medieval, no digamos, claro, ¿quiénes son los que tergiversan y los que decepcionan esa sociedad? Los seres humanos, porque somos flacos de voluntad, porque somos débiles. Pero esa sociedad existió. Se fundamentaron en esto, les aseguro. Bueno, después veremos un poco más, sigamos. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Wow. Ok, miren ustedes cómo esto es algo esencial en toda vida social, ¿no? O sea, que si todos tratáramos a los demás de manera exquisita, ¿ven? O sea, con delicadeza, con bondad, cuánto crecerían, ¿no?, las sociedades, la vida religiosa. La vida religiosa, porque hoy día también la vida religiosa vive crisis. ¿Y por qué? Porque lamentablemente a veces los religiosos no se tratan como hermanos. Hay una historia que pone San Gregorio Magno sobre unas religiosas que eran muy groseras en su hablar, ¿no? Entonces ellas les va a pedir una y dos veces hasta que, bueno, les va a dar una sentencia, ¿no? Sí. Y justo ahí, ¿no?, muestra de esa exquisitez de tratarse el uno con el otro, ¿no? El tratar bondadosamente. Y hasta que, o sea, las excomulga. Las excomulga, ¿no? sí. Entonces es cosa brava. Y San Gregorio cuenta, ¿no? Pero él las excomulga. Hay una cosa muy extraña ahí también. Las excomulga y se mueren excomulgadas. Pero después él reza por ellas, ¿no? Sí. Entonces dice que veían algunos que estaban en su velorio y veían que cuando un religioso, un diácono, creo que el que dirigía la oración, decía, bueno, todos los hijos de Dios, acérquense, no sé qué cosa, veían que las almas de estas mujeres se salían de la iglesia. Hasta que rezó San Benito, pidió por estas almas, y entonces dice que las almas ya no se movieron de ahí, o sea, se quedaron, ¿no? O sea, se ve que por la oración y intercesión de San Benito, estas mujeres volvieron al seno de la iglesia, ¿no? Bueno, cosas que cuenta San Gregorio, realmente yo esas cosas no las llego a entender totalmente, pero bueno, es parte de lo que va contando este otro papa, que es santo además, sobre la vida de San Benito. Bien, siguiente regla. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman. Wow. Miren, hablemos ahora de la vida religiosa, ¿no? Si las comunidades religiosas, de monjitas, de sacerdotes, de religiosos, fueran familias donde todos se aman, ¿cuánto cambiaría nuestras sociedades también? Si las familias cristianas fueran lugares donde la gente se ama, verdaderamente se busque el bien, bueno, causaría tanto asombro que se diría como se decía antes de la primera cristiandad, ¿no? Que convertía muchas almas. Mirad cómo se aman. O sea, la gente los paganos quedaban asombrados de los cristianos porque veían el amor que se tenían. Bueno, se dan cuenta, una sociedad que se fundamenta en esto, a eso se le llama cristiandad. Se funda en Cristo. O sea, nosotros no tenemos que ser fingidos, no vivimos en cristiandad hoy día. Nos dejamos mucho que desear a la cristiandad. Sí. No amamos al prójimo. O sea, las luchas entre hermanos, las luchas entre cristianos, las luchas entre ciudadanos, miembros de una misma patria, miembros de una misma sociedad, miembros de una misma familia. No somos cristianos en eso, ¿no? Bien, a ver, sigamos un poco más. Evite cada individuo todo lo que sea vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio. Portarse con nobleza es una gran virtud. Claro.
la vulgaridad en el trato, en las palabras, en los gestos, en la vida. El cristiano no puede ser así, ¿no? O sea, tenemos que marcar la diferencia. Bueno, miren lo que le decía a los monjes, ¿no? Y esto también quizás en la vida, digamos ya espiritual, incluso en la misa, no sé, o sea, el mismo modo de vestir, ¿no? De sentarse. La modestia en el vestir, la modestia sí, 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 en la liturgia, pero también afuera, en la sociedad, ¿cierto? Claro. En el mundo en el que vivimos. Las modas que estamos viviendo son modas que a veces se presentan tan inmorales, ¿no? Tan faltas de sentido ético. Bien, bien, sigamos un poco más. El verdadero monje debía ser no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador, no denigrador, sino casto, manso, celoso, humilde, obediente. Muy bien. Yo con el tema de la obediencia les voy a poner un caso que lo cuenta San Gregorio. Dice que había una gran hambruna en la región de Monte Cassino. Y resulta que San Benito le vienen a pedir, no tenían aceite, ¿no?, para cocinar. Y gente de afuera le vinieron a pedir aceite. Y el religioso, ¿no?, el monje cocinero, viendo que tenían una sola botellita de aceite, no se las dio. O sea, San Benito mandó, entréguenle de la cocina todo lo que tengamos de aceite. Y el monje no les dio el aceite. Cuando llegó San Benito, se enojó tanto con el monje que agarró la botella, que tenía un poco de aceite, y la tiró afuera, digamos, por una ventana, y cayó en una zona que era rocosa, pero era de vidrio, ¿no?, de cristal, y la botella no se hizo nada. O sea que no se perdió el aceite, no se perdió nada. Pero mandó en ese momento que recogieran la botella y que se la dieran a las personas que había dicho él que se la dieran. Por la falta de confianza que tenía el monje y por la falta de obediencia que el monje había tenido. Y después rezando, los llevó a, dice, la capilla, los hizo rezar, y habían, dice, unos depósitos, ¿no?, que de repente, en medio de la oración, empezaron a desparramar aceite. O sea, que empezaron a chorrear aceite por el piso. Y entonces San Benito dice, ven, lo que nosotros mezquinamos, o en nuestra mezquindad, al no ser generosos, no vemos lo que Dios hace por nosotros, pero Dios nos puede alimentar a nosotros. Bueno, se entiende, ¿no? Haciendo ver el tema de la obediencia, ¿no? O sea, cómo hay que ser obediente en todo. Cuenta una vez de que otros monjes se fueron a predicar y pasaron por la casa de una señora que los quería muchísimo y les dio de comer. Y al volver, San Benito le dice, ¿por qué se han quedado a comer digamos, ¿por qué se han quedado a comer afuera? No hemos comido nada, los monjes no. Me hace acordar mucho a veces los religiosos, jovencitos, tienen cosas así, ¿no? Porque son jóvenes, qué sé yo. Entonces le dice, no hemos comido nada. Y entonces le dice, pero si ustedes han ido a la casa de la señora tal y han comido tales cosas. Y ya cuando se dan cuenta que él había visto con clarividencia eso, le pidieron perdón, ¿no? Pero como él era bien claro en las reglas y hacía cumplir las reglas a cabalidad, pero con una gran paternidad, ¿no?, con una gran paternalidad. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente les digo, si hiciéramos una revisión de todas estas cosas y las plasmáramos en una familia, en una comunidad, en una sociedad, en una ciudad, en un país, ¿cómo se desarrollaría este país? ¿Cómo crecería? ¿No? Porque nosotros pensamos que el desarrollo viene por la tecnología. Si la tecnología no la utilizan los seres humanos buenos, la tecnología se vuelve en contra del hombre. Se vuelve, digamos, se sirve para la muerte del hombre. Si el hombre no es bueno y no vive en una sociedad, no intenta vivir en una sociedad con humildad, con respeto, con el deseo de hacer el bien, si tiene a cargo, digamos, si tenemos a cargo a alguien o a algunas personas, tratarlas con amor, con paternidad, si nuestro trato es siempre un trato bondadoso, exquisito, ¿cómo crecería esa sociedad? Sin envidias, sin descortesías, sin vulgaridades, en un trato de amor, de cultura de paz, de armonía. Los conflictos sociales que estamos viendo ahora, ¿qué son? Son luchas de poder, son luchas ideológicas. Si nosotros nos pusiéramos con humildad al servicio de los demás, ¿cuánto bien podríamos hacer en nuestras sociedades? Por eso, qué bueno, lo de San Benito por eso, y ahora les digo, chicas, justamente por eso San Benito es el patrono de Europa. Porque San Benito no se quedó en teoría. O sea, la regla de San Benito no fue una teoría. O sea, no fue solamente algo que dijo él y se quedó en el papel, ¿no? En la tinta. Sino que lo que hizo San Benito se proyectó. Y hubieron monjes que lo obedecieron.
Y hubo gente que recibió esto, que vivían los monjes, y se sirvieron de esto y empezaron a vivir, claro, tal vez no con tanta perfección como estos monjes, pero empezaron a vivir esto en sus sociedades. Y entonces las sociedades empezaron a servir a Dios y a honrar a Dios, y a tener humildad, y a trabajar con humildad. Cada uno en el lugar que tenía, cada uno en la medida en que podía. Pero al menos ese era el sentido de las sociedades, o sea, eso se buscaba en las sociedades. ¿Se entiende? Eso se buscaba. O sea, ahora, como se busca ahora la producción y la adquisición económica y el acrecentamiento no sé, Capital. del capital, ¿no? O del Producto Bruto Interno, o cosas así, antes se buscaba la gloria de Dios, la humildad, la caridad, la bondad con todos, la paternidad, el espíritu de servicio. ¿Cómo una sociedad? Bueno, eso existió. Está opacado porque nosotros a partir de la Revolución Francesa se nos ha dicho siempre que el mundo medieval fue el mundo de la oscuridad, el mundo de la ignorancia, el mundo de la falta de conocimiento, de la falta de época, o de la falta de inteligencia, porque estábamos opacados por la fe, opacados por la religión, opacados por la Biblia, ¿no? Ajá. Y resulta que no. O sea, si es que realmente nos ponemos, porque pasa que hay que ponerse a estudiar, ¿no? Yo a esa gente que por ahí postula eso, yo le diría, a ver, ¿cuántos libros del mundo medieval han leído? O sea, a ver, ¿qué cosas han leído del mundo medieval? ¿Qué cosas han rescatado? O sea, solamente se sirven, por ejemplo, de lo que escribió Voltaire, Diderot, de los que escribió, no sé, todos estos librepensadores que odiaban el mundo medieval porque odiaban a Dios. Pero yo les voy a decir algo que dice el padre Membiel, y que el padre Membiel lo decía ya León XIII. Hubo una cultura en donde el hombre le rindió cuentas a Dios, en donde el hombre vivió para Dios. Esa cultura fue el mundo medieval. Ese mundo medieval descubrió la universidad a la que nosotros vamos, ese mundo medieval la descubrió, la inventó, y fue en el seno de la iglesia. Ese mundo medieval realizó las investigaciones, empezó justamente todas estas cuestiones de las recopilaciones del mundo griego, de la filosofía griega, de las artes, de la filosofía, de las ciencias. Conocemos nosotros el mundo clásico, conocemos no sé, los escritos de los grandes filósofos antiguos, porque hubieron hombres del mundo medieval que tradujeron al latín, que pasaron esos libros. No existía antes la fotocopiadora, la imprenta. ¿Cómo hacían? Estos monjes se dedicaron a escribir, a transmitir eso que enseñaban los hombres de la antigua Grecia. Se cultivaron las artes. Por eso, bueno, son muchas cosas las que se pueden decir de este tiempo, pero que fue fomentado por San Benito. Por eso es el patrono de Europa. Porque esto se replicó. Los monasterios benedictinos se replicaron en toda Europa. Alemania, Inglaterra, Francia, España, en todo lugar había monasterios benedictinos y se convirtieron en focos de cultura, no solamente en focos de espiritualidad, en focos de comercio también, sino también en focos de cultura. ¿Y hoy en día hay en Perú? No. En el Perú tenemos dos monasterios benedictinos, pero evidentemente no tienen la raigambre que tuvieron en el mundo medieval, ¿no? O sea, ya cuando han llegado acá nosotros ya hemos vivido otra época, es otro mundo, no han sido hitos para nosotros en la cultura. Nosotros debemos nuestra evangelización a los franciscanos, a los mercedarios, a los jesuitas, ¿no? Pero a los benedictinos no. Ellos vivían, principalmente fue Europa la que fue regada por esos monasterios. Y bueno, son por eso tantas cosas que se pueden decir. Por eso la Europa atea que del mundo de hoy, la Europa que se ha desvinculado de Jesucristo, por eso que también se desvincula de los monasterios, se desvincula del mundo medieval, porque en eso hay un ataque, ¿se dan cuenta? ¿Por qué creen que atacaron Montecassino? ¿Por qué? O sea, podrían haber atacado ¿por qué atacaron otras iglesias? ¿Por qué se fueron a la abadía de Montecassino y a atacar Montecassino? ¿Qué tienen? Porque Montecassino es el hito donde aparece justamente el fermento de la cultura occidental, con San Benito. Por eso también entiendo que el Papa Benedicto XVI se llamó Benedicto, Bendito. ¿no? Por el mismo San Benito, porque como su patrono, él dice que su patrono de pontificado era San Benito, porque quiso evangelizar una cultura, así como San Benito, una cultura que estaba en decadencia, en desorden, y San Benito, por medio de la oración, por medio de poner las cosas en orden, pues así también. Nuestra cultura es una cultura de decadencias, donde no hay un orden, donde digamos, el orden lo quieren establecer en base a la subjetividad de la persona, y eso no es orden.
romper el orden natural, romper digamos, las leyes de la física, de la moral, de la ética, romperlas todas esas leyes para poder sencillamente armar un orden desde adentro, impulsado solamente por una razón utópica encerrada en sí misma. Bueno, por eso también entiendo que el Papa Benedicto XVI se inspiró en San Benito, ¿no? Claro, y él creo que formaba parte de la familia benedictina, ¿no? O tuvo una experiencia allí que lo marcó mucho, según lo que cuenta, bueno, el cardenal Sara. Puede ser, eso lo desconozco, la verdad que lo desconozco, pero sí sé que él tiene mucha devoción, tiene mucha devoción a San Benito, ¿no? Bien, Y ahora, ¿por qué es exorcista? ya, ahora, esa es la última cosa, ya se nos está acabando el tiempo, estamos a las justas. Bueno, justamente por esa espiritualidad tan acendrada, Dios lo llenó de carismas, y uno de esos carismas que tenía era justamente el carisma de exorcista. Muchas personas vinieron a ser exorcizadas y él con su oración hacía exorcismos. Han habido muchos santos que eran exorcistas, inclusive no solamente varones, también mujeres. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, era exorcista. Sí. Sí, sus oraciones, ¿no? Por O sea, la santidad que claro, lleva. claro, o sea, lo que Dios da a algunas almas, o sea, lo que Dios da por jerarquía, ¿cierto? Que hoy día la capacidad exorcista se da en la iglesia, ¿no? A determinados sacerdotes, que les da delegación para hacer estas oraciones litúrgicas, ¿no? Aprobadas por la iglesia, que solamente se las puede hacer con esa licencia. Dios no está con las manos atadas. Entonces le da a modo de un carisma a muchas personas, al Padre Pío, al Santo Cura de Ars, a Santa Catalina de Siena. Bueno, San Benito tenía una gran capacidad, o sea, tenía un carisma exorcista. Entonces, él exorcizaba con su oración. Por eso es que él inventa esa oración de San Benito, que se encuentra actualmente en lo que se llama la medalla de San Benito. Es una oración exorcista, donde le dice, va de retro Satanás, ¿no? O sea, em, valdría la pena, ¿no? Yo les aconsejo que, por ejemplo, si ustedes quieren, ahora hay un montón de información de eso, busquen ustedes medalla de San Benito, oración exorcista de San Benito en el Google, y van a conseguir ahí lo que es la oración, lo que es la medalla y todo esto, ¿no? Entonces, bien, la medalla de San Benito es una medalla que se bendice de una manera especial, no es cualquier bendición, es una bendición especial que se hace sobre la medalla. Y justamente las personas que se encuentran asediadas o que se encuentran, ¿no?, mortificadas muchas veces por muchas tentaciones o qué sé yo, o por la defensa, ¿cierto?, del alma, utilizan esas medallas bendecidas, ¿cierto?, porque son medallas en donde se habla de la protección por intercesión de San Benito. ¿Y quién inspiró esa medalla? Es San Benito. O O sea, ¿hay alguna no es que San fe? Benito hizo la medalla, ¿no? Sino ¿No? que San Benito es el que, porque en la medalla tú vas a ver la imagen de San Benito con la regla, ¿cierto? Y me parece que es con un bastón, no estoy seguro, Y ¿sí? atrás el vaso Sí. que Ujú, intentan claro. envenenarlo. Claro, bueno, todos esos signos, ¿no? Pero ahí, digamos, esta medalla, digamos, es obra de la oración de San Benito, porque San Benito tenía esa oración. Entonces, esa oración está inscrita en la medalla. Los que hicieron la medalla de San Benito le han hecho la medalla con las oraciones, porque en realidad la medalla no es otra cosa que un signo, ¿cierto? Para nosotros no es un talismán, o sea, no es un amuleto, no es nada de eso. Las medallas son signos, ¿cierto? Ya, pero él no la creó. O sea, no la hizo así. Él hizo la oración. No, pero la medalla. Y después la medalla quedó como un signo donde quedaba impresa la oración de San Benito y servía para proteger al cristiano que reza esa oración. Y lo curioso es que no solo los católicos la usan, ¿no? Sino también los anglicanos, los protestantes, varios ortodoxos. Bueno, porque Sí. San Benito está dentro del calendario de los anglicanos, de los luteranos y de los ortodoxos. Así que está, digamos, para que sepan un poco también algo de eso. Bien, entonces Creo es que eso. hay indulgencias. Ah, sí, sí. Y bueno, y después quien lleva la medalla de San Benito, eso lo otorgó, me parece, León XIII, no me acuerdo qué papa fue. Otorgó no, bueno, ahora no me acuerdo qué papa es. Otorgó indulgencias plenarias para quien usase la medalla de San Benito y recibiera la comunión, se confesara en 8 días antes, 8 días después, ¿no? Y después hiciera, me parece, una obra de caridad, o una obra de piedad, o una obra de sacrificio, ¿no? O, digamos, o visitar a un enfermo, o cosas por el estilo, ganaba indulgencias plenarias. ¿Cuándo? En las fechas fuertes de la iglesia. O sea, Navidad, Pascua, me parece que, bueno, como 2 o 3 fechas más, ¿ya? Se ganan indulgencias entonces plenarias, ¿ya? Y después se ganan indulgencias parciales también en el uso de la medalla y en la oración de San Benito.
¿Ya? Entonces, digo, también para eso es un auxilio que tenemos los cristianos. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo, chicas. Lamentablemente, cuando hay muchas cosas por decir y a veces vale la pena decirlas, ¿no? Entonces a veces el tiempo se nos va un poquito más. Bien, terminamos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San Benito de Nurcia. Ruega por nosotros. Muy bien. Hasta luego. Chao, chicas. Te benedico.